Hermano, ¿por qué no seguimos adorando al Señor? El Espíritu Santo está en este lugar. Yo siento la presencia. Sigamos adorando al Señor un momento más. Un momento más, sigamos adorando al Señor. Sintamos su presencia. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. Que no cabe duda que Él está aquí. Puedo sentir su presencia. Puede levantar sus manos. Él está aquí. Él está en la casa. Oh Padre, enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí. Sacia mi alma y acaríciame, Señor. Enciende el fuego en mí. Aquí estoy arrepentido, implorando tu perdón. su hermosa presencia. No me dejes, te lo pido. Solo escucha mi oración. Otra vez yo ruego al cielo que me des tu bendición. No me dejes al olvido, miserable pecador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow. Esa es la presencia de Dios aquí en la casa. Wow, sorprendente la presencia. Hermanos, seguimos con el mensaje de la palabra. Voy a leer el texto en Génesis 19, 24 y 25. Dice la palabra de Dios:
Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Amén. Señor Jesús, estamos aquí, Padre, delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de un servidor. Que este mensaje, Señor, llegue, traspase los corazones de cada uno de nosotros, Padre. De nuestros amigos, de nuestros hermanos, Señor. Que seas tú glorificado nada más, Señor. Que tu gloria y la honra sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, ocupen su lugar glorificando al Rey. Dice la palabra de Dios, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de su tierra. Aquí la palabra de Dios nos habla, hermanos, de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Ya esta ciudad, ya nosotros la historia, la mayoría de nosotros la conocemos, de la destrucción. Pero me viene a la mente que estas ciudades, fue tanto el pecado que cometieron ellos. Sodoma y Gomorra dice que los que vivían ahí en esas ciudades, dejaron de hacer lo natural. Sodoma, había tanto pecado que los hombres y las mujeres ya no deseaban estar juntos. Ya querían probar otras cosas. Ya su corazón se había hecho de piedra. Los hombres ya no se satisfacían con mujeres. Estuve investigando sobre por qué el Señor lo destruyó, qué fue lo que hacían, el pecado que hacían. Y estuve ahí indagando y decía que eran vanagloriosos, que había mucha gente con dinero que menospreciaba a los pobres, que fue tanto la gente que tenía el dinero que empezó a hacerse de lujos y queriendo hacer cosas mayores. Empezaban a engañar a sus esposas. Primero dice que lo hacían con mujeres y luego pues que querían algo más con hombres, y les fue gustando. Las mujeres igual también fueron con mujeres, había muchos robos. Esas ciudades, el pecado estaba en aumento. Había muertos, asesinados, había muchas cosas atroces. Y me puse a pensar, ¿por qué Dios? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo esas ciudades para merecer lo que Dios les hizo? Porque subió el pecado a Dios y lo destruyó. Wow, dije, wow, qué tan mal estuvo la gente, qué tan mal estuvieron. En esta actualidad, hermanos, el pecado va en aumento. Hay personas que se atreven a decir que estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hay palabras que se dicen sodomía cuando las parejas hacen relaciones sexuales con niños o hasta con animales. Sodomía. Y los que no conocen esa palabra, sí viene de Sodoma, pues, de la ciudad destruida. En este tiempo, en actualidad, va en aumento el pecado. En nuestra sociedad
hemos mirado muchas cosas ya a través de las noticias, que, que hay guerras, que ya los niños matan a sus padres, algo bien, bien tremendo, cosas que no pasaban. Y de hecho el domingo pasado hubo un intento de una persona sacó un arma en una iglesia fuera de estacionamientos y fue abatida a balazos por los policías, pero la iglesia también está viviendo eso. El pecado en la actualidad va en aumento, el pecado, estamos sintiendo los estragos, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros hijos. Y yo quiero pensar, muchos dicen que son los tiempos finales y hay que estar preparados, hermanos, para este tiempo, porque cada vez se pone más difícil la situación, cada vez estamos más propensos a que nos pase un accidente. Tenemos que estar confiados en el Señor y cuidar a nuestros hijos. Pero hay una cosa bien cierta, hermanos, que en Sodoma sí pasó el pecado y en Gomorra igual. El Señor destruyó esas ciudades y aquí también hay pecado, abunda el pecado, pero les digo una cosa, hermanos, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Hay muchos pecados, muchos pecadores, pero sobreabunda la gracia. Gloria a Dios. Vaya que son tiempos peligrosos. Recuerdo yo bien que cuando yo era niño y escuchaba yo a mis padres, a mis abuelos, cómo había valores, cómo había valores en nuestras casas. Antes la educación era diferente. En mi persona yo tuve un padre muy, casi no hablaba, era muy recio. Yo decía de niño que era muy regañón, muy estricto, pero nos enseñaba valores, no siendo cristianos. La mayoría de la gente de avanzada edad tenía muchos valores, educaba muy bien a su familia. Cuidado con hablar o meterte en pláticas de grandes, porque con la pura mirada te decían que te callaras. Recuerdo que cuando llegábamos a una casa con nuestros familiares, siempre llegábamos educadamente a saludar a la familia, ya sea a los tíos, a la abuela, y si no lo hacíamos, nos regañaban. Saluda a su tío, saluda a su abuela, siempre, siempre. Y recuerdo yo que así era la educación antes. Ya los abuelitos, nuestros padres, fueron muy rectos con nosotros. Pero ahora en la actualidad, ¿en qué hemos fallado? Ahora en la actualidad, la nueva generación, yo quiero pensar que empezamos a educar a nuestros hijos. No, pues que yo no quiero ser como mis padres, tan duros, tan fuertes. No, que yo no les voy a decir eso si ellos quieren hacer lo que lo hagan. Hemos descuidado un poco la sociedad, hemos descuidado un poco a la familia, la falta de valores. Ahora ya un chamaquito de 12, 13 años ya trae una pistola. He mirado por las redes sociales que ya los niños le faltan el respeto a los padres, hacen lo que quieren. Miro muchos niños
que son reclutados para cárteles de la droga, 15, 16 años, andan en la calle. ¿Qué está pasando? Estamos perdiendo los valores en casa. Ya las autoridades ya le dan más, protegen a esas personas, a los niños, protegen, y a los grandes, nosotros ya no nos dan tanto derecho. Y ahora ya te pueden hasta demandar los niños. En Estados Unidos ya si escuchan a un niño gritar en una casa, llega la policía, te pueden arrestar. Y peor si le llegas a pegar o a levantar la mano, te llegan a pegar. Pero los niños son rebeldes. Son rebeldes. Y así van creciendo, sin una guianza, con falta de valores. En la sociedad ya han cambiado muchas leyes. Y eso de cuando cambian las leyes, que ya se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer, eso me dice que hay una alarma. Hay una alarma. Que lo natural ya no es aceptable. Muchas personas transgénero y andan. Antes, yo recuerdo cuando era niño, ser homosexual no había mucho, no mirabas muchos casos. Pero ahora ya andan en la calle, andan exigiendo derechos. Las mujeres vestidas de hombres, ya trabajando, y ya adoptan otro nombre. Las mujeres de hombre, los hombres de mujer. ¿Qué está pasando? Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. En Sodoma y Gomorra se fueron perdiendo los valores. Quiero pensar que cuando se empezó a construir, cuando se fue a poblar esas ciudades, empezaron bien, pero poco a poco se fueron perdiendo los valores. Fueron perdiendo lo natural y fueron más y más a sus deseos carnales. Así estamos nosotros en la actualidad. Se ha perdido los valores en la sociedad. Y eso es también, hermanos, por la falta de Dios. Eso es por la falta de Dios en las familias, la falta de Dios en la sociedad. Han sacado a Dios de las escuelas hace muchos años. Han sacado a Dios de las casas. Gloria a Dios. Y sacaron a Dios de su corazón. Y ahora viven un deseo carnal que no los puede dejar. Sí, hermanos, la falta de Dios en las vidas de las personas. En Sodoma y Gomorra se fueron perdiendo los valores y fueron pecando cada día más y más. Y también la falta de Dios. Ya no había un orden que seguir, un mandamiento. Ya hacían lo que querían. Ya no empezaron a verse con otros dioses ajenos. La brujería, todo lo contrario al Dios verdadero. Así fueron perdiendo a Dios en esas ciudades. Fueron por otros dioses que les ayudaban, que les hacían un milagro luego.
estaban perdiendo el alma. En nuestras comunidades, hermanos, la mayoría del mundo han desechado a Dios en sus vidas. Muchos compañeros no conocen a Dios, han desechado a Dios de su corazón. Saben que existe un Dios, pero no lo conocen, de oídas nada más. La sociedad ha dejado a Dios por un lado. Piensan en el gobierno, en legislar leyes y leyes, pero se les salió del control todo. Los crímenes aumentan, el pecado va en aumento. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo, hermano? Nosotros, como hijos de Dios, sabemos que hay un Dios que restaura, hay un Dios que perdona, hay un Dios que transforma las familias. Gloria a Dios. Es bien importante, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, llevar el evangelio. Es bien importante ir con las familias a hablarles de Dios, de un Dios amoroso, de un Dios que transforma, de un Dios que nos ayuda. El pastor dijo algo muy bonito, muy tremendo, que a mí me impactó el corazón. El lunes, que hubiera más iglesias, que los templos estuvieran llenos para que esas personas fueran transformadas. Y entre más iglesias haya, que estén más llenas, menos va a haber pecado, va a haber familias restauradas. Decía, porque nuestro pastor decía, porque la iglesia evangélica, la iglesia en general cristiana, no recibe ayuda de nadie. Pero si nosotros recibiéramos ayuda del gobierno, hubiera más iglesias y todo esto cambiaría. Todo cambiaría. ¿Por qué? Porque hubiera más gente conociendo a Dios y gente transformada por Dios. Y así es, mis hermanos, así es. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. No tiene caso ir a pelearse con el gobierno, ir a marchas, porque está profetizado que esto iba a pasar. Yo creo firmemente que son tiempos finales, que son tiempos peligrosos, pero a nosotros como hijos de Dios tenemos responsabilidad por ir a ganar almas para Él. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la gran responsabilidad de anunciar el evangelio y predicar a Jesús, porque Jesús es vida, Jesús es salvación, Jesús es salvación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros como cristianos tenemos que ir por nuestra familia, primeramente por nuestra familia. A veces queremos ganar al vecino, pero no ganamos a nuestro hijo menor. Nosotros como hijos de Dios ya somos revestidos,
Ya somos un pueblo adquirido, un pueblo aparte, apartado del pecado. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de ir a anunciar el evangelio, de ir por el perdido. Nosotros como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, somos instrumentos. Las personas de afuera no van a conocer a Dios. Nosotros tenemos que ser el conducto para ellos. Nosotros tenemos que ser el conducto para ellos. Tenemos que ser esos instrumentos que Dios va a usar para transformar a una ciudad, a una comunidad y a una familia, hermanos. Nosotros debemos ser esos instrumentos, porque Dios cambia, transforma y restaura esas familias. Las comunidades, las ciudades, Dios transforma, hermanos. Hay algo muy sorprendente. Cuando no estábamos en el camino, cuando no conocíamos de Dios, hubo alguien que oró por nosotros. Cuando estábamos perdidos, alguien nos habló de Cristo. Cuando estábamos en problemas y no sabíamos a quién dirigirnos, alguien nos presentó a Jesús. Alguien ya estuvo orando por nosotros mucho tiempo. Quizá nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, o a lo mejor un amigo te presentó a Cristo y tu vida fue transformada y restaurada. Hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad de ir por los perdidos. Que así como un día nos hablaron y aceptamos la palabra, nosotros tenemos que ir a hablar para que ellos acepten la palabra, para que ellos sean transformados y para que tengan la salvación y la vida eterna, hermanos. Así, ese es nuestro trabajo. Tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Imagínense, hermanos. Imagínense. Si le hablamos a uno nada más. Si le hablamos de Cristo a uno y que estemos predicándole, llevándolo a los grupos, trayéndolo a la iglesia, pero a uno. Usted va a transformar toda una familia y toda una generación, hermanos. Usted con una persona que se gane va a transformar a una familia y a una generación. Imagínense si nos ganamos a 3, a 4, a 5. Dios va a transformar toda una comunidad. Pero nosotros tenemos que ser los instrumentos. Tenemos que ser la luz en la oscuridad. Tenemos que ser la luz en la oscuridad, la luz con los perdidos. Hay una película que me gusta mucho. La he mirado como unas 5 o 6 veces. Y esa película me la recomendó una sobrina mía que no es cristiana. La película es cristiana, obviamente. En esa película hay un soldado.
está en guerra, está en la guerra, y todo el pelotón estadounidense huye porque los japoneses los van a matar. Y se oscurece y él queda atrapado arriba con los heridos. Él es médico y empieza a rescatar a personas. Está solo con los enemigos, solo con muchos heridos. Cuando lo miraban le decían: ayúdame, ayúdame. Y él ayudaba. Empezó a bajar heridos, empezó a bajar varios heridos, eran como unos 40, y empezó a ayudar heridos del bando enemigo. Y decía: Señor, dame uno más. Señor, dame uno más. Y se oía: ayuda, ayuda. Él iba y ayudaba, lo rescataba. Y él decía: uno más, Señor, dame uno más, uno más. Y así estuvo toda la noche rescatando heridos. Hermanos, nosotros fuimos unos heridos. Nos rescataron, nos ayudaron. En los momentos difíciles llegó alguien y nos ayudó. Yo les digo, hermanos, afuera está el campo de enemigos, está la guerra y hay muchos heridos. Señor, dame uno más. Dame uno más. Uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Allá está la guerra, hermanos. Vayamos por los perdidos. Así como fueron por nosotros y nos rescataron, vayamos por uno más. Uno más para Cristo, hermanos. Uno más para Cristo. Allá hay muchos heridos, se están muriendo sin Cristo. Vayamos, iglesia, uno más para Cristo. Hermanos, pónganse de pie, por favor. Es difícil. Es difícil la guerra. Hay muchos heridos. Quizá hay heridos de muerte, pero hasta en ellos hay que hablarles del perdón de Dios. Hasta en ellos hay que restaurarlos. Hasta ellos hay que hablarles de que Jesús es su Dios y hay salvación mediante el arrepentimiento. Solamente es creer en la palabra. Hermanos, vayamos por uno más. Hermanos, vayamos por uno más para Cristo. Y las comunidades, las familias van a ser restauradas en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Hermanos, yo los quiero invitar a pasar para que oremos por uno más, para que el Señor nos dé uno más. Hermanos, vengan a pedir al Señor que Él
que transforme a las familias, que siga transformando